Bueno, continuamos esta noche, os lo adelantaba hace un ratito, Laura Domínguez, procuradora de Podemos por Burgos en las Cortes de Castilla y León, de nuevo con nosotros. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Han pasado ya unas semanas desde que nos veíamos la última vez. Como siempre, muchos temas sobre la mesa, algunos de máxima actualidad, proceso de primarias también ya de cara a esas elecciones municipales y autonómicas en el año 2019. Mucho trabajo, ¿no?, las últimas semanas. Sí, la verdad es que desde que ha acabado el verano, ¿no?, y ha empezado ya todo el curso político, un curso político que es evidente, es decisivo en año preelectoral. Bueno, pues mucho trabajo sobre la mesa, pero bueno, con mucha energía, mucha voluntad y muchas ganas de continuar y de acabar este último año de legislatura. Bueno, sí, comenzamos precisamente hablando de esas primarias, del proceso abierto. Ayer mismo el secretario general de Podemos en Castilla y León estaba en Burgos, luego hablaremos de esa iniciativa que se registraba en Gamonal, pero él hablaba ya de plazos, hablaba de previsiones, y es que todo el engranaje ya se ha puesto en marcha y además con fechas marcadas en el calendario. Cuéntanos un poquito cuál es el mecanismo que afronta ahora Podemos de cara a esas primarias, porque, insisto, están marcados algunos días, todos ellos ya mirando a esos comicios y también en función de las candidaturas que se vayan a presentar a nivel autonómico, provincial o municipal, ¿no? Sí, exacto. Ahora mismo estamos inmersos en el proceso de las europeas y de las autonómicas, que recuerdo que son dos elecciones que van a ser conjuntas con las municipales en mayo, junio del año que viene, y efectivamente hemos empezado ese proceso que culminará el 27 de noviembre, donde ya se harán, digamos, la candidatura de la persona que irá a la Junta de Castilla y León y los candidatos provinciales, y efectivamente hemos comenzado con ese proceso de primarias y bueno, siempre, ¿no?, con la idea de que sean unas primarias que aglutinen el máximo de gente posible, donde se pueda inscribir cualquier persona y en eso estamos ahora y en esa fase. Es quizás una de las cuestiones clave, ¿no?, que cualquiera que nos esté viendo ha podido presentar esa prescripción, ha podido registrarse a través de Internet de una forma sencilla, con lo cual más abiertas imposibles, ¿no? Absolutamente, cualquier persona, eso sí, que esté inscrita en Podemos, pero bueno, la inscripción es gratuita, cualquier persona se puede inscribir en Podemos y efectivamente puede optar a esas candidaturas, ¿no? Eso es lo que pretendemos, que sean unas primarias lo más abiertas posibles, donde pueda participar absolutamente cualquier persona, venga de donde venga, haya estado donde haya estado, y simplemente, ¿no?, bueno, pues eso, que tenga ganas de promover el cambio político en esta comunidad autónoma, que es al final, ¿no?, lo que creo que pretende una organización como Podemos, pero desde luego con toda la apertura y con toda la garantía de un proceso lo más abierto posible. ¿Cómo afronta Podemos todo este proceso? Laura, te lo pregunto porque también en cuanto hablamos de elecciones, sobre la mesa de nuevo, posibles pactos, convergencias, son preguntas inevitables, teniendo en cuenta sobre todo lo que sucedía también en el pasado, lo que ha sucedido en otros momentos. Hay que cerrarse, hay que estar abiertos. ¿Cuál es la política que va a mantener Podemos de cara a esas posibles conversaciones que en cualquier caso parece que debieran darse, por lo menos a priori, con las encuestas tempranas que ya tenemos? Bueno, nosotros, como sabéis, tenemos un mandato de los inscritos y las inscritas, que es presentarnos a las elecciones como Unidos Podemos, y eso es lo que haremos. Nos presentaremos con una papeleta de Unidos Podemos a las elecciones autonómicas, municipales, en toda la comunidad autónoma, con el mismo formato. Luego abierto, por supuesto, a esos posibles pactos con fuerzas hermanas, con asociaciones, con colectivos y con todo aquel que se quiera sumar a un proyecto que efectivamente, como digo, los inscritos e inscritas han puesto encima de la mesa, que será como Unidos Podemos. Algo en lo que insistía mucho ayer el secretario general autonómico es que más importante que las personas es el proyecto, pero es inevitable hablar también de determinados nombres. Ayer salían, sobre todo en esa convocatoria, dos muy vinculados a la ciudad, Raúl Salinero, Blanca Guinea, actualmente como concejales no adscritos, pero simpatizantes de Podemos. Incluso llegaba a decir Pablo Fernández que, pese a que todo está muy abierto, considera que pueden ser los mejores candidatos para la ciudad, teniendo en cuenta el bagaje. Yo no sé si se ha podido hablar con ellos, si tienen ganas de presentarse, si están ilusionados, si se sabe si van a dar ese paso. Bueno, evidentemente eso es una cuestión que hay que preguntarle a ellos, ¿no? Lo que nosotros tenemos claro desde Podemos Burgos y desde Podemos Castilla y León, como efectivamente ayer manifestó Pablo Fernández, nuestro secretario general, es que Raúl Salinero y Blanca Guinea son los mejores candidatos para unas municipales, porque han demostrado durante todo el tiempo que han estado trabajando durante estos 3 años ser los mejores concejales del Ayuntamiento de Burgos.
Burgos, y por lo tanto desde Podemos Burgos y desde Podemos Castilla y León nuestro apoyo siempre será máximo hacia Raúl y hacia Blanca, ¿no? A nivel personal, a nivel político, seguramente no haya, ya digo, mejores concejales que ellos ni mejores representantes del cambio en esta ciudad. En ese escenario, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con Imagina Burgos, ¿sería posible de nuevo retomar conversaciones, posibles alianzas de cara a futuro, o es algo que se descarta a priori? Yo, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Nosotros nos presentaremos como Unidos Podemos, es el mandato que tenemos de los inscritos e inscritas, y desde luego estamos abiertos a cualquier conversación con cualquier fuerza política y también como digo, todo el asociacionismo, todo el tejido social y cualquier persona que se quiera implicar en ese proyecto. Tenemos además un acuerdo a nivel estatal con determinadas fuerzas. Lo que sí tenemos claro es que no se repiten los errores del pasado y que determinadas líneas seguramente no se pueden pasar, pero estamos siempre abiertos a cualquier tipo de acuerdo y a cualquier tipo de negociación. En cualquier caso, hay que esperar a principios de 2019, ¿no?, para conocer las candidaturas municipales. Sí, en enero de 2019, diciembre-enero, empezará todo el proceso de las candidaturas municipales y será entonces cuando conozcamos los nombres, pero sí que es cierto que efectivamente el proyecto, al final el programa y qué es lo que pondremos sobre la mesa, cómo se articula un cambio en esta ciudad y en esta comunidad autónoma, es lo que realmente nos interesa, ¿no? Entiendo que claro, siempre es importante poner cara a ese proyecto, pero desde luego para nosotros lo importante es cómo articulamos para llegar al cambio en la ciudad de Burgos y en la comunidad autónoma. Ahora, mientras estamos hablando, hemos visto algunas imágenes de lo que fue ayer esa presentación de una campaña que está llevando Podemos por diferentes lugares del territorio de nuestra comunidad autónoma. Me llama mucho la atención este tipo de iniciativas porque la gente participa, la gente se acerca, igual al principio con un poco de timidez, pero ayer había una urna instalada en el corazón de Gamonal para recoger propuestas de cara a esa pregunta, ¿no?, de qué Castilla y León hacemos, al final hacia dónde debemos dirigirnos. ¿Cómo fue esta iniciativa y cómo fue esa participación en Gamonal y en Burgos? Pues esta iniciativa surge un poco con la idea precisamente de esto que hablaba ahora, ¿no?, de cómo hacemos este proyecto de cambio para la comunidad autónoma, y nace con la idea de que el programa electoral sea participativo, es decir, qué cuestiones interesan a nuestros ciudadanos y ciudadanas que podamos meter en el programa electoral y ser después nuestra hoja de ruta una vez estemos en la Junta de Castilla y León, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pedimos a la gente que colabore, que nos diga qué le preocupa, que piensa que es necesario cambiar en la comunidad autónoma, y de todo eso, bueno, pues aglutinaremos. La mayoría de gente, obviamente, yo creo que esto es evidente, lo que ya vamos recogiendo en los sitios donde se ha hecho, por ejemplo, aquí en Burgos, son cuestiones relativas a la sanidad, a servicios sociales, dependencia, suele ser, ¿no?, seguramente lo que más atañe al ciudadano, que al final vive en el día a día todas estas cuestiones, y bueno, muy interesante, la verdad, porque también te permite hablar con la gente y ver, ¿no?, cómo vive las cuestiones del día a día que a veces no llegan a una institución pública. Una de las cuestiones que preocupan es la sanidad y arrancábamos el curso político, además en Burgos también, con el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ángel Ibáñez, hablando de las mentiras que dice se habían añadido, se habían sumado en los últimos meses a la sanidad, pero ¿qué balance hay que hacer del momento actual de la sanidad, Laura, teniendo en cuenta que hemos pasado un verano por lo menos complicado en esta materia, en el que además de las huelgas que hemos podido ver, en nuestra provincia ha habido muchísimos municipios, y por aquí pasan muchos alcaldes, que se han quejado de una falta de asistencia por falta de facultativos? Yo no sé si esto se mantiene, si es una preocupación latente, si estáis pendientes de lo que pueda suceder en este ámbito. Bueno, desde luego, cuando el Partido Popular intenta explicar que la sanidad en nuestra comunidad autónoma funciona, bueno, relativamente bien, como suele decir el consejero, que le encanta utilizar esa expresión, es evidente que no es así, y este verano efectivamente se ha plasmado de manera muy evidente, ¿no? La mayoría de pueblos han sufrido esos no recortes, porque los recortes se produjeron ya hace unos años, ahora sufrimos las consecuencias de esos recortes que se mantienen en el tiempo durante todos estos años, ¿no? En unos presupuestos que año tras año van consolidando la falta de personal en la comunidad autónoma. Ante las jubilaciones no hay recambio, ante las sustituciones o las vacaciones de verano no hay recambio, y por lo tanto se producen esos atascos que se han producido en la sanidad rural, especialmente durante este verano. Es evidente que con modelos como el del Hospital de Burgos, del que hemos hablado ampliamente, y que además ahora en octubre también vence el plazo para las conclusiones de esa comisión de investigación,
legislación no ayudan a que la sanidad de nuestra comunidad autónoma esté mejor, y desde luego toda la cuestión relativa a la falta de relevo generacional de los médicos, de las enfermeras en el medio rural, o la falta de facultativos en muchos casos por esos recortes acumulados siguen estando ahí, y es muy complicado para el Partido Popular poder explicar cómo puede funcionar bien la sanidad en esta comunidad con esas cuestiones encima de la mesa. Te lo he preguntado en otras ocasiones, y ahora que está acabando esa comisión de investigación, es necesario volver a poner sobre la mesa si hay esperanza o no de que al final sirva para algo, porque se ha dilatado muchísimo en el tiempo. Hemos visto cómo hay posturas enfrentadas también a la hora de sacar esas propias conclusiones, ¿no? De forma previa, por lo menos lo que hemos conocido hasta la fecha. ¿Hay esperanza, por ejemplo, de llegar a algún tipo de consenso en esas conclusiones? ¿Es algo que se descarta por la posición que ya ha adelantado que mantendrá el Partido Popular? Bueno, nosotros no descartamos que el Partido Popular por lo menos pueda llegar a una serie de cuestiones que podrían ser consensuadas entre todos los grupos. Desde luego, lo que sí que estamos haciendo todos los grupos, salvo el Partido Popular, ahora mismo es redactar unas conclusiones conjuntas, unas conclusiones que seguramente sean bastante profusas por toda la dimensión que tiene la cuestión del Hospital de Burgos, pero que desde luego entendemos que hay muchas sospechas para ver que muchas cosas que pasaron en el hospital no fueron del todo transparentes, y en eso estamos, en ese trabajo que, como digo, vamos a llevar a cabo todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, que se va a quedar solo defendiendo el modelo del Hospital de Burgos, mientras que todos los grupos de la oposición estamos en una misma línea. Ellos se van a quedar otra vez solos defendiendo ese modelo, un modelo que además no se va a volver a utilizar en esta comunidad autónoma, como bien ha manifestado el consejero en múltiples ocasiones. Por lo tanto, creo que deberían plantearse que si ese modelo no se vuelve a utilizar, alguna argumentación habrá detrás, y puede que nuestras conclusiones sean esa argumentación. ¿Hay que desechar la idea de la posible recuperación del hospital, o es algo que todavía se tiene en mente? No, de hecho, nuestras conclusiones, entre otras cosas, seguramente plantearán la posibilidad de una recuperación del hospital con una auditoría previa de la infraestructura del hospital. La comisión de investigación no ha llegado todo lo lejos que debiera llegar, entre otras cosas por la falta de comparecientes y la falta de un relato crítico, digamos, ante toda la cuestión del hospital, pero muy posiblemente la recuperación del hospital sea algo que, eso sí, si no se pone encima de la mesa cuanto antes, y que esperamos que pueda ser a partir de 2019, el Partido Popular nunca hará ese planteamiento, pero desde luego nuestro grupo político sí, y si en 2019 conseguimos llegar a la Junta de Castilla y León, que es desde luego por lo que vamos a trabajar, está claro que una de nuestras metas será la recuperación del Hospital de Burgos. Hablamos de otra infraestructura ahora que también es actualidad, Laura, y de la que se ha hablado también mucho en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días, el Parque Tecnológico. La semana pasada, y clausurando la pasarela de la moda, la propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, decía que ella ha hecho todo lo que está en su mano por intentar reactivar este proyecto, pero sin embargo la obra está parada. Hay una exigencia de dimisión en caso de que a final de año no se consiga avanzar en este proyecto, así lo ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Burgos. Sí. ¿Qué opina Podemos de todo lo que está sucediendo con esta infraestructura? Pues a la consejera le importa tanto el Parque Tecnológico que desde hace un año y medio se pedía una comparecencia en las Cortes de Castilla y León por esta cuestión, y ni siquiera ha sido capaz de dar la cara ante esa situación, cosa que la máxima responsable de esta situación al menos debiera haber hecho, ¿no? Y darle transparencia a todo este proceso. Es evidente. Los presupuestos del año pasado lo decían claramente, que el Parque Tecnológico no iba a tener una financiación porque efectivamente estaba paralizado el proyecto. Creemos que la consejera miente en esta cuestión, creemos que no ha hecho todo lo que estaba en su mano, y desde luego la Junta de Castilla y León no está poniendo nada por su parte para desarrollar este proyecto. Por lo tanto, ante todo, la consejera ni siquiera es capaz de comparecer. ¿Cómo va a poner soluciones sobre la mesa ante esta cuestión? Hablamos de una dotación fundamental, y precisamente en el Pleno del Ayuntamiento, en el que se llevaba a votación una de las dos proposiciones en este sentido que se elevaban, recordemos que una la presentaba el Partido Popular, pero no exigía responsabilidades, se hablaba continuamente de agravio comparativo y de la necesidad de algún tipo de compensación. Yo no sé si Podemos también es partidario de que exista algún tipo de compensación hacia la provincia por lo que está sucediendo al no poder
poder atraer esa innovación, al no poder atraer más empresas, por lo menos decía en esa proposición algún tipo de respaldo, alguna iniciativa que pudiera fijar más trabajo también en la provincia. Claro, es que realmente la compensación está en que ese proyecto se lleve a término. No hay una compensación posible similar a que realmente el proyecto del parque tecnológico se lleve a cabo. Por eso nosotros no exigimos una compensación, lo que exigimos es que el proyecto siga adelante y se lleven a cabo todas las cuestiones que sean necesarias, ¿no? Y todas las medidas que sean necesarias. Entre otras cosas, seguramente necesitaría el propio consenso de todos los grupos parlamentarios o incluso aquí de todos los grupos municipales para ver cómo se puede llegar a una solución, pero compensación como tal no existe. La compensación sería iniciar ese proyecto y terminar con ese proyecto. Laura, comenzábamos con actualidad, quiero terminar también con actualidad porque sé que habéis registrado hoy mismo una proposición no de ley que tiene que ver con el futuro de las casas de apuestas, con lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, también en la comunidad, con la proliferación en los últimos años de estas iniciativas. Escuchábamos al edil no escrito Raúl Salinero no hace demasiado tiempo hablar de esta cuestión e incluso se convertía en noticia nacional el hecho de que se apostase de una forma decidida por parte de un concejal por una ciudad libre de juego, libre de casas de azar. ¿En qué consiste esta proposición? Sí, exactamente. Nosotros desde Podemos, con Raúl a la cabeza en esta cuestión a nivel municipal y a nivel autonómico, y Pablo Fernández presentaba esa propuesta, ponemos encima de la mesa que efectivamente es algo que creo que todo el mundo ve, ¿no? Cuando pasea por su barrio, esa proliferación a tan pocos metros de casas de apuestas y de casas de juego por todas partes. Entonces, bueno, hemos registrado efectivamente una propuesta para que la Junta de Castilla y León tome medidas en el asunto. Es verdad que el consejero, a una pregunta realizada el pleno pasado, ya contestaba que no tienen ninguna competencia y que por lo tanto no van a hacer nada al respecto. De hecho, hace unos meses él mismo decía que se demonizaba el juego y que no había que hacerlo. Y de hecho, vamos, en los últimos años, en las leyes de medidas tributarias sucesivas, han puesto una alfombra roja a que estas casas de apuestas proliferen por todas partes. Por lo tanto, claro que hay competencias de la Junta de Castilla y León, eliminando, ¿no? toda la carga fiscal que tienen y cuestiones parecidas, y nosotros simplemente pedimos que se revierta esto, ¿no? Y que las casas de juego no tengan esa alfombra roja que la Junta de Castilla y León les está poniendo. Más allá de demonizar o no, lo cierto es que la proliferación existe y se han puesto sobre la mesa también datos preocupantes, por ejemplo, del número de personas que son adictas hoy en día al juego. En una ciudad como Burgos, en barrios como el de Gamonal, se habla de un incremento más que considerable. Son datos que me imagino que también manejáis a nivel autonómico. Sí, exacto, y además especialmente preocupante entre la gente joven, ¿no? Entre los menores de 30 años, que el porcentaje se ha disparado, pero claro, cada vez es más fácil acceder a esas casas de juego. También estaría por otro lado la cuestión, ¿no? del juego online y demás, que es algo contra lo que también habría que luchar, y de hecho esa iniciativa también contempla, ¿no? Medidas de sensibilización, campañas donde la Junta de Castilla y León efectivamente sí tiene todas las competencias y que también habría que abordar esa cuestión, pero desde luego y sobre todo erradicar de raíz la cuestión de la proliferación de las casas de juegos, en la que a nivel municipal se puede hacer trabajo y a nivel de la Junta de Castilla y León también, a nivel municipal con ordenanzas específicas que impidan que esas casas de juego aparezcan por todas partes, a nivel de la Junta con unas cargas fiscales mucho más férreas. ¿Cuál es el recorrido que tiene a partir de ahora esa proposición? Porque insistimos, se ha registrado esta misma mañana. Sí. ¿Cuándo se va a poder debatir? Pues creemos que entre los dos plenos siguientes, antes de noviembre en todo caso, en cualquiera de los plenos que queda ahora, más o menos por el mes de noviembre seguramente. Vamos a estar muy pendientes de esta cuestión, también del resto de iniciativas que hemos puesto sobre la mesa. Sé que nos quedan otros muchos temas, Laura, o sea que te invito a que dentro de unas semanas nos volvamos a ver y hablemos también del recorrido de algunas de estas cuestiones y sobre todo pendientes también de esa comisión de investigación del Hospital Universitario de Burgos, porque como bien decías está a punto de tocar a Sofía. Muchísimas gracias, Laura. A vosotros. Nosotros continuamos.